Nati, no sé si es mi internet, pero yo te estoy escuchando entrecortado. O es tu ¿Me internet. escuchan bien o no me escuchan? Sí, se la Sí, se escucha bien, escucha bien, profe. profe. Si no, yo mientras les dejo el Ah, video voy entonces a es mi buscar un internet. cable. Mientras les dejo el video también voy a buscar un cable. Espérenme, compartir sonido. Esperemos que sea así. Bueno, este video, fíjense que dice cuáles son las consecuencias de llevar una mala alimentación. Un poquitito nos va a adentrar en este tema. ¿Sí? Vamos a escuchar a alguien y a ver qué opina lo que hace. Avisa si se escucha o no se escucha. ¿Qué sucede si uno no lleva una adecuada alimentación? Se producen enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Y la población argentina, más del 55%, según los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, presenta sobrepeso y obesidad. Y además, esto tiene un correlato con el sedentarismo elevado que tiene nuestra población, que también es más de la mitad de la población argentina que no hace movimiento ni hace una actividad física adecuada. Producto de el hecho de la vida en las distintas ciudades donde hay poco movimiento, se pasan muchas horas frente a pantallas debido al avance de la tecnología y también el hecho de que la alimentación a veces no está disponible, la alimentación saludable no está tan disponible para todas las personas. Pensemos que también en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, un cuarto o menos del 4% de la población consume frutas y verduras, que son alimentos económicos, estacionales y que realmente son una muy buena elección para la población. Muy bien, de paso le recordamos ahí que el 11 de septiembre de agosto el Día de la Nutrición. Defiende que frene ahora el video. Estas son las cosas que tiene esta tecnología. Bueno, un poquitito ahí, la licenciada Somoza nos puso la situación de alguna forma epidemiológica que tenemos, ¿no? Nutricional, epidemiológica y de comportamiento, fíjense también, de la Argentina, ¿no? ¿Qué pudieron rescatar ustedes en relación a ese video? ¿Qué les llamó la atención? ¿No les llamó la atención nada? ¿Qué enfermedades hay como que están siendo más prevalentes en este momento? Me llamó la atención. Es muy alto el porcentaje de obesidad, sobrepeso, de las enfermedades. O sea, es más del 50% de la población. Es muy alto. Muy alto, bien. ¿Qué más? ¿Qué otras características podríamos decir que tiene esta población actual? Hacía también referencia a los hábitos alimentarios, por ejemplo, el bajo consumo, que menos de un cuarto de la población total de nuestro país o un cuarto de la misma consume frutas y verduras, digamos. O sea, es muy bajo el porcentaje y a pesar de que son alimentos que son fuentes de diferentes nutrientes y son de un acceso dentro de todo económico que es más accesible que los otros tipos de alimentos. Bien. ¿Qué más le llamó la atención? También hay obesidad, sedentarismo. Profe, también me llamó la atención el tema de que hacen referencia al estilo de vida de cada persona por el tema de no hacer ejercicio, la tecnología, pasar más tiempo en las pantallas, como por ejemplo ahora. Como por ejemplo ahora nos lleva a estar más sentado, más pantalla, menos movimiento, ¿no? Bien.
¿Qué más le llamó la atención? Y bueno, si no, no hay más llamada de atención. ¿Ustedes creen que esto que está pasando se podría modificar? Esta realidad del sobrepeso, la obesidad, la falta de movimiento, el bajo consumo de frutas y verduras, ¿se podría modificar? Sí, con diferentes medidas, por ejemplo, de educación alimentaria y nutricional, pero llevaría mucho tiempo. Pero sí Lleva se podría tiempo. modificar. Exacto. También Y se hablaba, puede. profe, Sí, de la disponibilidad, digamos, de verduras, de diferentes verduras, pero que no son, digamos, muy bien utilizadas o se la usa muy poco, digamos. bien, muy bien, muy bien. Y estos problemas, ustedes decían que se pueden modificar haciendo educación alimentaria. ¿Y qué tipo de acciones podríamos llevar a cabo? ¿Qué tipo de acciones creen ustedes, por ejemplo? Profe, y armar una planificación sobre el fomento del consumo de las frutas y verduras, de realizar actividad física para modificar los hábitos alimentarios y que Bien. haya menos sedentarismo. Bien, Ana. Me quedo con esto de planificar, entonces, actividades para aumentar el consumo de frutas y verduras. Y entonces, ese dato o esa información, ese contenido del consumo de frutas y verduras y fomentar ese consumo es el que nos va a proporcionar justamente la guía alimentaria, ¿sí? Entonces, la guía alimentaria se transforma en un documento, en un recurso para poder promocionar estilos de vida saludables, ¿no? ¿Sí? Volvamos de nuevo entonces. Ahí estamos. ¿Por qué son importantes entonces las guías alimentarias para lo que son basadas en alimentos, o guías alimentarias si las llamamos comúnmente, ¿sí? Son importantes en la promoción de estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades relacionadas con la dieta. Importante para la prevención de enfermedades nutricionales originadas por el déficit de consumo de energía o nutrientes específicos. También son importantes para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta y considerar para poder, digamos, trabajar con las guías alimentarias tenemos que considerar la situación de salud y nutrición de la población de un país. Las guías alimentarias deben elaborarse en cada país. Esto me salió un problema en el Power, así que si salen así muy... Después yo les voy a dejar la bibliografía con la que hemos trabajado para poder realizar este Power y esta teoría. Hemos trabajado, ¿sí?, con como un poco de historia de lo que sería cómo se conforma la guía alimentaria, ¿no? Cómo comienza, cómo inicia. Y la historia habla un poco sobre la Conferencia Internacional de Nutrición, la primera conferencia que se realiza en el año 1992. Fíjense, yo traje de ahí, de esa conferencia y de los resultados, una frase que me gustaría que las leamos, y dice: el hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con esta catástrofe humana. Reconocemos que mundialmente hay alimentos suficientes para todos y nos comprometemos a actuar solidariamente para lograr que la liberación del hambre llegue a ser una realidad. Es una declaración mundial sobre nutrición en la conferencia que se hizo, ¿no? Esta conferencia fue convocada por la FAO y fueron invitados diferentes países, donde fíjense que lo que se está hablando aquí es del hambre, ¿no? Y la malnutrición hablan, ¿no?
en el primer video que hablábamos más que nada de la mala alimentación que estamos teniendo, ¿no? Fíjense, en el año 92 a hoy, estamos hablando de 30 años, 92, no, sí, 30 años, ¿sí? En donde ha sido diferente, va modificándose mucho el patrón de alimentación que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, en ese momento ya se reunían y ya era la nutrición algo importante a trabajar porque era una situación de gravedad, el hecho de la desnutrición, ¿sí? El hambre crónico de las personas, ¿sí? Y entonces tenían que hacer algo. Entonces, en esta conferencia, durante los tres años antes de que se realice la conferencia, ¿sí? Se realizaron actividades en todo el mundo, ¿sí? Entonces lo que empezaron a hacer es con los países que estaban invitados, poder trabajar en documentos donde se visualice la situación alimentaria y nutricional de los países, ¿no? Y qué factores están incidiendo en ese estado nutricional, ¿sí? Entonces, la conferencia estaba convocada, pero necesitaban llevar documentos donde se vea esa situación de las poblaciones, cada una de las poblaciones de esos países que estaban invitados. Oh. Entonces, ya una vez convocados, ¿qué se busca hacer en la conferencia, ¿no? Lo que querían era eliminar o reducir, esto no sé, espérenme que avance. Lo que querían era eliminar o reducir el hambre crónica generalizada, la muerte por inanición y hambruna, la subnutrición en niños, mujeres y ancianos, enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con el régimen de alimentación, la carencia de micronutrientes, yodo, especialmente el hierro, yodo y la vitamina A, ¿sí? La insuficiente saneamiento, higiene deficiente y agua insalubre que tenían las poblaciones, y los impedimentos de una lactancia materna óptima. Entonces, en esa conferencia se quería reducir o eliminar estos problemas que estaban habiendo. Fíjense que a diferencia de lo que está pasando hoy con el primer video, esto donde se inició las guías alimentarias, se iniciaron las guías alimentarias, teníamos esta problemática en ese momento. Entonces, surge así un plan de acción mundial para la nutrición. Ay, y ¿saben qué no estoy haciendo? Es grabar. Y nadie me hizo dar cuenta de eso, ¿no? ¿Se puede alguna de las profes grabar, quieren? Pues yo ahora sí ya no estoy viendo eso. Lo que se busca en este plan de acción entonces era el fomento de dieta y modos de vida sanos. No me sale. En este plan de acción se trabajaron algunos temas prioritarios. Si ustedes después yo les voy a pasar el documento para que puedan ampliar todo lo que se trabajó en esta conferencia, ¿sí? Algunos temas prioritarios eran la inclusión de objetivos, consideraciones y componentes nutricionales en las políticas y programas de desarrollo, mejora de la seguridad alimentaria de los hogares, protección del consumidor mediante una mejor calidad y mayor inocuidad de los alimentos, prevención y gestión de las enfermedades infecciosas, promoción de la lactancia materna, preocupación por las personas desvalidas y nutricionalmente vulnerables, prevención y control de carencias de micronutrientes específicos, promoción de una alimentación apropiada y de un estilo de vida sano, evaluación, análisis y seguimiento de las situaciones nutricionales. Fíjense que como, digamos, dentro de lo que es el problema de la hambruna y de la malnutrición, la desnutrición infantil y las poblaciones a las que estaban más, que son las poblaciones más vulnerables en las que estábamos pensando, se pensaba en ese momento, ¿sí? Fíjense que estos temas están relacionados, ¿no? Está relacionado la desnutrición con la higiene, ¿sí? Con el destete precoz, entonces por eso se está promocionando la lactancia materna. Entonces todos están muy relacionados a la desnutrición, ¿no? Y así es como
en este sentido surge estas primeras guías alimentarias y para comenzar a trabajar en este tema, ¿no? Y prevenir. Entonces la FAO, como resultado, digamos, pide que se creen estas guías alimentarias en los países y obviamente van a contar con el apoyo para todos esos países que desarrollen las guías alimentarias. ¿Y qué apoyo tendrían? La publicación de los documentos técnicos, la asistencia técnica directa, el intercambio de experiencias y conocimientos sobre el tema en forma presencial y virtual. Y bueno, así, fíjense, tenemos algunas figuras de las guías alimentarias, ¿no? Que están en algunos países, seguramente ustedes sí consiguieron y vieron un poquito y buscaron las guías. Y bueno, ya me van a contar qué es lo que encontraron de gráfica y si pueden mostrar ahí un poquitito, ¿no? Esto es para ver todos los países que cuentan con guías alimentarias, el documento que tienen o la gráfica, ¿sí? Que corresponden a América, ¿no? Pero bueno, esto es una situación mundial y fue algo a nivel mundial que fue trabajado, ¿no? Hoy. No pasa tan fácilmente. Entonces, ¿y para qué sirven estas guías alimentarias? Sirven para formular y actualizar directrices nacionales en materia de alimentación. Sirven para orientar las políticas nacionales en materia de alimentación y educación alimentaria, y sirven para fomentar comportamientos saludables en la población. ¿Qué propósito persiguen las guías? Educar a la población y guiar las políticas nacionales de alimentación y nutrición, así como la industria de alimentos. Alcanzar las metas nutricionales para la población, es decir, recomendaciones dietéticas diarias. Y la información que necesitamos para poder elaborar una guía alimentaria en líneas generales, ¿sí? Es necesario contar con información sobre salud, alimentación y nutrición, el estado nutricional de las personas, el perfil epidemiológico, la disponibilidad de alimentos y los hábitos y patrones alimentarios de la población. Digamos, una vez que la conferencia internacional del año 92, de la CIN del año 92, se concluye, el INCAP y la OPS toman todas las recomendaciones que se toman en cuenta en esa conferencia para poder proponer un modelo, ¿sí? Para la elaboración, la implementación y la evaluación de las guías alimentarias. Ustedes en el aula virtual tienen un documento que es un informe técnico, ¿sí? Donde les explica un poco de qué se trata cada una de estas fases. Las vamos a ver ahora un poquito, pero bueno, si quieren profundizar con la bibliografía, lo van a poder ver ahí al documento que tienen en el aula virtual. Bueno, proponen este modelo ¿para qué? Para que sirva de guía para todos los países del mundo que quieran elaborar guías alimentarias, ¿no? Que quieran presentar, planificar sus guías alimentarias. Entonces, y que todos más o menos manejemos el mismo procedimiento, ¿sí? Así que bueno, este modelo que vamos a presentar corresponde entonces a un modelo propuesto por INCAP y OPS. El modelo, ¿sí? Ustedes lo van a ver también así graficado en el artículo que le hemos facilitado en el aula virtual. Y entonces nos preguntamos qué son las guías alimentarias, ¿no? Ya hemos puesto un poco en la historia de cómo surgen, de qué parten, que son partes de una problemática de salud, de problemáticas de comportamiento que requieren un trabajo, ¿no? Un trabajo. Entonces, ¿qué son las guías alimentarias? Son un instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de los alimentos en mensajes prácticos que facilitan a la población la selección y consumo de una dieta saludable.
Dieta saludable, alimentación, esto es la forma en que está en el artículo, la definición, ¿sí? La hablamos de dieta porque el artículo menciona mucho ese concepto de dieta, ¿no? Entonces, nosotros por ahí podemos hablar de una alimentación saludable, ¿no? Información es necesaria, entonces, como dijimos, información acerca de la salud, la alimentación y nutrición del país, el estado nutricional de la población, el perfil epidemiológico, la disponibilidad, un poco lo que están hablando y hablaban en el video, ¿no? La disponibilidad, el costo, el acceso y consumo de alimentos, estos son conceptos de alguna forma que ya los fuimos viendo en el sistema de alimentación y nutrición, ¿sí? La composición química de los alimentos y los hábitos alimentarios son necesarios como información para poder comenzar este proceso. Y este proceso, antes que todo, digamos, tiene que tener personas a cargo, tiene que haber una representatividad de las personas o de los sectores más, los que están más involucrados en este tema de los problemas de salud, ¿sí? Los que se mencionaban. Entonces, lo primero que se va a hacer antes de comenzar con este proceso, que tiene estas tres fases o etapas grandes, es conformar la Comisión o Comité Nacional de las Guías Alimentarias. Cada país tiene que conformar ese comité. Y ese comité tiene que estar representado por sector público, el sector académico y privado. Por un lado, el sector público puede estar representado también el sector de salud, educación, agricultura, comercio, economía. Y el sector académico y privado están las universidades, asociaciones de profesionales, instituciones especializadas en nutrición, cámara de comercio e industria. Ustedes cuando ya veamos en la clase, en el práctico, vamos a tener ya un acercamiento a lo que es el manual metodológico de las guías alimentarias en la Argentina, cómo se implementaron, van a poder ver y analizar cómo está conformado ese comité, ¿no? Hay muchas personas que hacen la revisión del documento para poder acreditarlo al documento, ¿no? Darle la credibilidad y la acreditación del documento. Bueno, y comenzamos con esta primera etapa, que sería la planificación, ¿sí? Y esta planificación tiene diferentes fases en ese esquema que ustedes han visto. Lo primero que dice como fase es la caracterización del grupo objetivo. En esta caracterización del grupo objetivo es necesario hacer un diagnóstico de la situación de salud y nutrición de la población objetivo, y para ello es importante definir lo que es el grupo objetivo, ¿no? Este grupo objetivo al que estamos hablando, población objetivo, es la población sana, es decir que las guías alimentarias basadas en alimentos está destinado para la población sana, ¿sí? Para una edad determinada y el sexo, un sexo determinado, ¿sí? Por lo general la edad, guías alimentarias para menores de 2 años o guías alimentarias para mayores de 2 años. Otro diagnóstico importante para poder caracterizar al grupo objetivo son un diagnóstico acerca de los factores de riesgo y los problemas asociados a la dieta, o sea, todos aquellos problemas que nosotros veamos de comportamiento que están relacionados con la alimentación. Fíjense, el producto final o lo que obtenemos como resultado aquí es de toda esta primera fase, es un documento descriptivo de justamente de la situación de salud, nutrición, de los factores de riesgo y de los problemas que se encontraron relacionados a la alimentación. ¿Sí? La segunda fase es la definición de objetivos. Estos objetivos se tienen que definir en términos de lo que se espera que la población aprenda y de lo que se espera que la población haga. ¿Sí? Esto relacionado justamente con objetivos cognitivos y objetivos conductuales, ¿no? Fíjense que lo que yo quiero que haga tiene que ver con una conducta, ¿no? Y acá con el conocimiento. ¿Es así o no? Hoy me siento sola porque es muy teórico esto.
Sí, profe, sí se entiende. Bien. Objetivos, esta definición de objetivos está orientada a prevenir y reducir los problemas detectados en la fase anterior, todos estos problemas relacionados con la dieta, ¿no? Y promover dieta o alimentación saludable. La siguiente fase es la elaboración de las guías técnicas. ¿Sí? Es una fase que tiene mucha relación o donde el profesional del área de la nutrición cobra importancia, ¿sí? Ya que es un área, es una etapa donde todo lo que se realiza tiene que ver con el quehacer del nutricionista, ¿no? Y aquí es donde yo les he pedido que como actividad preteórica puedan buscar de los conceptos estos de alimentación, perdón, de fórmulas sintéticas, fórmulas desarrolladas, ¿se acuerdan? ¿Alguien pudo buscar eso? ¿Pudo ver? Sí, profe, esas fórmulas, las que estamos cursando fitoterapia del adulto, las vemos, o sea, seguido. Así que. Bueno, y entonces, ¿qué componentes hay en la fórmula sintética? El valor calórico, el valor vitamínico, el valor mineral que necesita la persona, digamos, a la que le vamos a hacer el plan de alimentación. Y el valor calórico, y el valor, ¿con qué está, de qué está compuesto eso cuando calculamos esa fórmula sintética? Con los macronutrientes. Los macronutrientes. ¿Qué vemos ahí? El porcentaje de los macronutrientes están establecidos para una persona sana. Bien. Tenemos, ¿se acuerdan que en la LIME, porque estamos hablando de guías alimentarias, dijimos que es para población sana, entonces lo que tenemos es una fórmula sintética para una población sana, ¿sí? Entonces, los porcentajes que están establecidos para la población sana, ¿de cuántos más o menos ustedes vieron en la alimentación normal? Vimos, ¿no? Se ve eso, ¿no? Sí, de hidratos de carbono es de 50-60%, de grasas del 30-35% y de proteínas de 12-15%. Bien, y después de ahí, ¿qué hacemos entonces? Calculamos la cantidad de calorías que aporta cada macronutriente y después lo convertimos a gramos. Bien, entonces como resultado final, ¿qué es lo que tenemos? La fórmula desarrollada. Pero no, los gramos tendríamos, eso es lo último. Entonces, ¿qué tendríamos como último ahí en la fórmula sintética? Los gramos de hidratos de carbono, proteínas y grasas que van a consumir. Bien, bien. Eso es lo que obtenemos al final. Fíjense, dice, estas son las metas nutricionales, lo que hablaron, ¿no? Recién hablamos de metas nutricionales en relación a la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Hablamos de vitaminas y minerales también, ¿no? Y dice metas nutricionales, y ustedes hablaron al final en gramos de macronutrientes, ¿verdad? Es lo que obtenemos. Y eso dice, tenemos que convertirlos en cantidad de alimentos. ¿Cuándo lo convertimos en cantidad de alimentos? En la fórmula desarrollada. ¿Y qué hay en la fórmula desarrollada? La lista de los alimentos, la composición química. Y la composición química, muy bien. Entonces tenemos una lista diaria de alimentos y su composición química. ¿Nadie lo hizo por escrito o lo tiene hecho así en escrito para que lo compartamos? ¿Nadie? O sea, un ejemplo, digamos, de trabajo práctico. No, sí, algún ejemplo, si es que vieron, ¿cómo fueron a recuperar eso? ¿Fueron a buscar trabajos prácticos de alimentación, me imagino? Claro, es que igual, como decía la compañera, lo vemos en clínica ahora. Entonces lo están manejando bien. ¿Y por qué 12 años anteriores, cuando yo pregunto metas nutricionales, no se acuerdan de esa parte?
Bueno, ¿Nati? sí. Perdón, yo ahí me gustaría hacerle una observación porque en clínica ustedes trabajan ya en dietoterapia en realidad, ¿no? Porque no es clínica, dietoterapia del adulto, trabajan con patología y el cálculo que hacen es de una dieta para una patología, chicos, y nosotros estamos viendo población sana. Así que tengan en cuenta eso, los valores no van a ser los mismos, las metas nutricionales y muy probablemente la lista de alimentos que manejemos tampoco sea la misma. Entonces eso lo tienen que tener bien clarito, ¿no? No, sí, profe, yo a lo que me refería a que hacemos también la fórmula sintética y la fórmula desarrollada, y sí, acá vemos con patologías, pero es el mismo procedimiento, digamos, cambiando los porcentajes. Bien, bien, Ana. Solo que tienen porcentajes distintos, pero más o menos el valor calórico y los elementos que están conformando la fórmula sintética son similares. Bien, entonces como profesionales de la nutrición, fíjense que eso, aunque han participado 2 o 3, o 2 o 1, no sé, esto es nuestro fuerte, ¿no? Nosotros como profesionales, fíjense que ustedes también están diciendo en poblaciones con patologías, también estamos utilizando la fórmula sintética y la fórmula desarrollada, que es nuestro fuerte para poder distribuir los alimentos. Y eso después, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos la fórmula desarrollada, ¿qué hacemos después? Armamos el menú diario. ¿Así se llama menú diario? La distribución de los alimentos. Y servicio de los alimentos. Bien, hacemos la distribución y servicio de las comidas, así era, ¿no? Bien, entonces ese es nuestro fuerte. Entonces acá nosotros tenemos, ¿sí? Perdón. Sí. Es que en el chat Jonathan escribe que él tiene un trabajo práctico de alimentación normal para mostrarlo. ¿Lo quieren mostrar? A ver, Jonathan. Un ratito. Quiero ir a cerrar la puerta porque... Denme un segundito, ya vengo. No sé si ahí... ¿Quién tiene que darle la función para que comparta, Jonathan? Me parece que está habilitada la función para todos. ¿Ya está habilitado? A ver, sí. Jonathan, si podés. Sí, compartir, por favor. Para que recordemos bien, porque esto lo van a volver a ver ahora cuando vean el manual metodológico, van a volver a ver todo esto, entonces que lo volvamos a recuperar y a recordar. Bueno, ahí tenemos la fórmula entonces sintética con el valor calórico. ¿Querés explicarlo, Jonathan, o no te más hablar? Jonathan compartió, pero está... ¿Qué dice? No leí. No tiene micrófono. Ah, bueno. Entonces, yo sigo hablando ahí. Jonathan va a ser mi secretario del trabajo. Entonces ahí tenemos un valor calórico, la verdad que no sé porque ahí está, ahí tienen un número, eso era kilocalorías, ¿verdad? O ya se trabaja con calorías. Sí, profe, dependiendo de la etapa. Ah, es deportista, por eso le aumentan las 1200, ahora sí. Pero supongamos que estamos hablando de una población sana, normal, ¿no? No tenemos que tener en cuenta entonces las 1200 calorías, porque estamos hablando de población general. Se realiza un promedio de calorías para que se pueda trabajar con toda la población, ¿sí? Y tenemos esto, supongamos, las 2900 calorías. Eso, tenemos acá los porcentajes que hay que hacer de este valor calórico, cómo se distribuye en porcentaje los macronutrientes, las calorías que aportan, y se acuerdan que llegamos a la cantidad de gramos. Estos gramos los vamos a ver reflejado en alimentos. Vamos a ir bajando, Jonathan. Entonces lo vamos a ver reflejado en alimentos
cuando vemos la fórmula desarrollada, ¿sí? Y fíjense que ahí teníamos entonces, como dijeron sus compañeros, el listado de alimentos, la cantidad y la composición química de esos alimentos. Bueno, todo esto se tiene que hacer para formular o elaborar, mejor dicho, las guías técnicas, ¿no? Y después decir, a ver, cómo se va a distribuir esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jonathan. No hay problema. Continuamos entonces. Un poquitito de esto, me gusta que nos detengamos en esto, que ustedes hayan tenido esto de recordar, porque por ahí es como que cosas que no vemos, y ahora cuando vean el manual metodológico van a poder encontrarse justamente con estos cálculos, ¿no? Y todos estos conceptos nuevos de fórmula sintética, fórmula desarrollada, la distribución de los alimentos, ¿no? Así que, como para que puedan llevar ya una idea de qué era eso, ¿no? Decir, o sea, una guía alimentaria no se elabora por sí sola, sino que por eso es importante nuestra presencia para poder hacer estos cálculos y decir cuánto corresponde de cada uno de estos alimentos que estén dentro de esa guía o esa gráfica, que va a ser la representación, ¿sí? Cuánto corresponde que esté, pero lo que está sosteniendo eso es justamente estos cálculos, ¿no? Entonces es importante considerar el contenido de los nutrientes de los alimentos, los grupos de alimentos relacionados con su perfil de nutrientes, o sea, no vamos a agrupar alimentos por sí solos, sino que vamos a tener en cuenta qué nutrientes nos están aportando, ¿sí? El tamaño y número de porciones, y después como producto final es un documento técnico que sustenta las bases científicas, ¿sí? de estas guías, ¿sí? Para que después se puedan formular los mensajes. Esto es lo que ustedes van a ver, y esta es una fase muy importante porque es donde nosotros como profesional nutricionista cumplimos un rol importante, ¿sí? ¿Estamos? Este documento técnico está dirigido a profesionales, ¿sí? de la salud, no a la población general, digamos, ¿no? Esto es algo muy técnico y está dirigida a los profesionales de la salud y nutrición. Veamos la próxima. Bien, la próxima fase es la selección y prueba de las recomendaciones factibles. Acá se convierten en una profesión importante aquellos que son antropólogos y sociólogos, ¿no? Y esto dice este artículo, este informe, que es una característica, que esta fase es característica de la propuesta metodológica que hace INCAP, a diferencia de otras metodologías que se utilizaban para elaborar las guías alimentarias. Entonces, esta incorporación de que esto que nosotros decimos como profesionales técnicos que debería estar y que debería tener, cómo se transforman en recomendaciones que sean factibles de realizar, ¿no? Entonces, como digo, acá ellos son los profesionales más idóneos del tema, entonces por eso son importantes los antropólogos y sociólogos. ¿Y en qué consiste? Consiste en una prueba de campo, ¿sí? Donde se investiga si la población quiere y puede realizar las recomendaciones que nosotros les estamos diciendo que tienen que realizar para poder mejorar la alimentación, ¿no? Y tener una alimentación saludable. Y obviamente en esta prueba ver el lenguaje, si el lenguaje que estamos utilizando para hacer las recomendaciones es apropiado, si es entendible, si es comprendido por ellos, ¿no? Como producto final de esta fase, lo que tenemos es una negociación entre lo ideal, que es lo que los técnicos dicen que debería ser como mensaje, y lo factible, que es lo que la población objetivo pudiera entender, ¿no? Entonces, y de esta fase lo que surge son estas recomendaciones que se van a incluir en las guías alimentarias finalmente, ¿sí? Otra fase son las guías alimentarias, mensajes y gráficas. Fíjense que esta fase hace
referencia exclusivamente a las recomendaciones que va a recibir la población, ¿sí? Lo que la población va a lo que les llega, el mensaje que les va a llegar a la población. Fíjense que también habla de los mensajes, ¿no? Tiene que haber una complementariedad entre los mensajes y el icono o la representación gráfica que ayuda a complementar este tipo de mensajes que vamos a recomendar, ¿no? Que son las recomendaciones. Y esto, los mensajes son importantes para que la población pueda recordarlos. Es importante tener en cuenta el número de mensajes que vamos a dar, y por lo general se pide que sea entre 6 y 8 mensajes. Y después la representación gráfica nos sirve para recordar fácilmente los alimentos que tenemos que incluir en la dieta, ¿no? La alimentación. La gráfica, como representación, lo que nos tiene que ayudar es a transmitir la variedad y la proporcionalidad, esa idea de variedad y proporcionalidad de estos alimentos, y obviamente aceptable. Y acá me detengo entonces en la otra actividad que tenían, que era buscar gráficas y mensajes de otros países, o de todos los países que hayan encontrado, de acá de Argentina también si quieren, a ver quién pudo encontrar y qué pudieron encontrar. Acá espero varias manos levantadas, porque era fácil esto, estaba lindo. Hay mucho ahí. Y lo otro también era lindo. No, lo otro era hermoso también. No. Es exclusivo nuestro lo otro. A ver, Daniela. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, yo estuve buscando y bueno, hay una que me llamó mucho la atención, que es la de Japón. ¿Es compartir? ¿Es para compartir la pantalla? Sí, no hay drama. A ver, ¿dónde la tengo? Nosotros, a ver, recordemos que la gráfica nos tiene que dar idea de proporcionalidad y variedad. Analicemos eso cuando vamos mostrando, ¿sí? Y la otra es los mensajes que hayan encontrado, dice entre 6 y 8 mensajes. Veamos qué encontramos, ¿no? Veamos a ver qué se encontró. Sí, mensaje no encontré. Encontré la gráfica y, bueno, más o menos una explicación de lo que era. Bueno, me llamó la atención porque, por lo general, las otras que había visto eran o platos o pirámides o cosas así. Y bueno, esta, cuando argumentaba, digamos, lo que hablaba es que, bueno, tiene forma de un trompo, en primer lugar, y lo relaciona con la cultura, con juguetes, por ejemplo, de característicos de ahí. Entonces eso en primer lugar me llamó la atención. Después, la distribución de los alimentos, que bueno, después viendo, creo que tiene mucha relación con la cultura y la disponibilidad de alimentos también, que lo que se recomienda a mayor cantidad de consumo, bueno, son los cereales, que bueno, tiene mucho que ver, digamos, con eso de la disponibilidad, por ejemplo, el arroz y demás. Y bueno, también dicen estas guías que se va a recomendar también el consumo de todo tipo de alimentos en pequeñas cantidades, digamos. Pero bueno, lo que más representativo es esto, digamos, de los platos de cereales. Y después también leí que, bueno, en la base, o sea, en lo más arriba, digamos, de esta gráfica, está la actividad física, que es lo que va a hacer mover ese trompo, digamos, que es lo que le va a dar el sentido. Y también acá, en lo del consumo del agua, lo da como opción té o agua, que también está muy relacionado, digamos, con la cultura esta japonesa, que bueno, que por ahí por lo del consumo de estos té y todo, que son característicos de ahí, es por eso que ellos, digamos, que lo ponen ahí junto con la recomendación de consumo de agua. Eso es más o menos lo que yo había buscado, que es la que más me llamó la atención de todas. La verdad que llama mucho la atención. Y tenés las raciones, fíjense que habla de porciones, ¿no? También decía, ¿no? Sí. Transformar en porciones, decía eso, esas metas nutricionales, fíjense cuánto tiene que ser. Para que tenga esta forma, también hay cálculos de fórmula desarrollada atrás de esta gráfica, ¿no? Muy interesante, Daniela, muy interesante. La verdad que sí llama la atención. Fíjese que las frutas están
como al último, ¿no? Sí. En una proporción más chica que la nuestra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tiene que ver con lo cultural, eso es totalmente cierto. ¿Alguien más que haya encontrado? Que sea Hola, profe. Hola. Profe. Perdón. Yo también busqué más o menos de los que aparecían de los diferentes países de acá de América. Uh-huh. Ahora le muestro. ¿Encontraste, sí, Alicia, ¿no? ¿Encontraste mensajes? No, también encontré gráficas también. Uh-huh. Busqué de diferentes. ¿Se me escucha bien? Sí. Por ejemplo, o sea, fui buscando de los diferentes países y bueno, lo fui comparando con las guías alimentarias de nuestro país, digamos, de acá de Argentina. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, estas ya la mayoría los conocemos, que son las guías alimentarias para la población argentina. También Uh-huh. encontré las guías alimentarias de Paraguay, que llama bastante la atención la forma que lo tienen porque utilizan una olla para representarla, digamos, es la gráfica que eligieron. Después, bueno, también hice la comparación porque antes en las guías alimentarias tenían forma de una elipsis, digamos. Y una que me llamó bastante la atención fue la de Colombia, que encuentro. Se buscó todo, Alicia. Aquí, esta de Colombia, porque tenía forma de tren. Ajá. Y yo busqué y leí que decía que tenía forma de tren porque que está representado por 7 o 5 vagones que representaban los días de la semana. Y lo habían hecho con esa metodología para que los niños puedan llevar las diferentes comidas a sus colegios, a sus escuelas, digamos, y que estas sean saludables. Por eso eligieron esa forma. Y luego también me llamó bastante la atención en lo que vos viste, porque yo no veo desde acá bien, pero lo que vos viste da idea de proporcionalidad, de variedad, ¿eso? ¿La gráfica? Sí habla, por ejemplo, ay, no sé si se ve bien, porque, por ejemplo, en el vagón que está, en el primero están los que son los grupos de los cereales, el pan, y luego como que se van haciendo más chiquititos. Y en el los vagones se van achicando. Se van achicando. ¿Y en la máquina? ¿Quién va en la máquina? Eso no pude ver. No lo puedo ver bien. Habría que ver qué pasa en la máquina, ¿no? Y bueno, sí. Y después otra guía que me llamó bastante la atención fue la de Canadá, que era por la forma en cómo la presentaban, que era un arco iris. Que ellos lo eligieron, bueno, con estos colores. Y también van representando, por ejemplo, como podemos ver acá, como base o como primer color tienen lo que son todos los grupos de los cereales, los pan. Y comparándolo con nuestra guía de alimentación de acá de Argentina, la mayoría de las otras tienen como base a este grupo de alimentos, digamos, los cereales, los pan. En cambio, nosotros por lo general como que tenemos como base las frutas y las verduras. Y también, y luego siguen este grupo de los cereales, que bueno, que también debe ser por los objetivos, por las enfermedades que están presentes ahora. Seguramente. Bueno, mensajes no encontraste entonces. Muchas gracias, Alicia. Leila. Hola, profe. Ya te cambié el nombre, Leila. Sí. Ahí comparto pantalla. A ver. Leila, Georgina, Melissa, Fernanda, tenemos Antonella, todas las participantes. A ver. Si tienen mensajes, mejor también, ¿no? Para que comparemos cuántos mensajes hay. Profe, yo había buscado el de Venezuela porque en la bibliografía que nos dejaron en el aula, justo aparecía que Venezuela no tenía y había otro país más. Entonces yo me lo puse a buscar por aparte
y encontré, al igual que la compañera que había encontrado de Japón, el tema del trompo. Lo relacionan también con el trompo alimenticio, que es un juego popular en Venezuela, en donde se lo divide en 5 grupos, donde se ven acá ¿no sería? Las grasas, los azúcares, las proteínas, los carbohidratos, las frutas y las verduras. Y a comparación, porque mientras la compañera explicaba, a comparación de ese, acá lo ponen como primer grupo a la parte digamos que lo relacionan más a las frutas y las verduras, tienen más amplio el gráfico, a diferencia de otro que lo tenía como al último. La proporción, sí. Acuérdense que proporción y variabilidad, eso estamos viendo, ¿no? Sí. Y también, bueno, lo representan acá como una cuerda, pero esto hace referencia al ejercicio físico y a la toma de agua, que es lo que hace girar al trompo. Y después está en cada, como es, hay un mensaje que yo lo relacioné así, porque lo busqué también por aparte, si lo tenemos lo tenemos acá en Argentina con 10 mensajes o algo, pero no lo encontré. Y bueno, acá, por ejemplo, dice que el tema de las frutas y hortalizas se recomienda consumir por lo menos 5 raciones crudas o cocidas al día de estos alimentos. Con respecto a las grasas, bueno, acá se encuentran los alimentos, por ejemplo, la margarina, la mantequilla, el aceite de oliva. A las proteínas es aconsejable incorporar 1 o 2 raciones de proteínas por comida. Con respecto a los carbohidratos, se recomienda incluir 2 de estos alimentos solo o combinados en todas las comidas. Esos son como pequeños mensajitos que pueden encontrar. Está bien, está bien. Fíjense que en la elaboración de las guías técnicas habla también que hay que definir cómo se van a agrupar estos alimentos según los nutrientes, ¿no? Eso, ¿ustedes se puede observar eso acá? ¿Qué grupo de alimento, por ejemplo, está muy bien identificado por grupo, por los nutrientes que tiene? Que se animen a decir así. Por ejemplo, serían los cereales que están identificados como carbohidratos, que los ponen como el primer grupo. Después, las frutas y hortalizas serían más que nada la parte de vitaminas o minerales, y lo siguen las proteínas con las carnes, el huevo, la leche. Bien. Sí, ahí en esa gráfica, perdón, profe, es como que hace una mezcla, ¿no? Porque por una parte presenta nutrientes y por otra parte, como grupo, ¿no? Y por otra parte presenta frutas y hortalizas, dulces. Entonces es como que los grupos estarían de acuerdo, así como lo encontró Leila. Por una parte identifica el primer grupo como carbohidratos, y después habla de frutas y hortalizas. Está medio raro. Medio raro. Sí. Igual, bueno, es por cómo está trabajado, pero si nos llevamos por lo que el documento va explicando, digamos, las agrupaciones o cómo se están agrupando los alimentos, tienen que ser por el nutriente, pero el grupo tiene que ser alimento. Acuérdense que lo que tenemos que hacer nosotros es transformar esas metas nutricionales en alimentos, ¿no? Antes, no es que desde el año 92 se comenzó a hablar de guías alimentarias o de importancia de la alimentación, ya venimos trabajando. Si ustedes quizás investigan un poco más también y quieren conocer, antes se hablaban de grupos de alimentos, ¿no? Nosotros tenemos tesis donde se trabajaron los grupos de alimentos, que eran grupos proteicos, energéticos. Entonces, claro, la gente no tenía relación con eso. O sea, si yo miro carbohidrato, ¿me relaciono con el nutriente o me relaciono con los alimentos? Yo ahí veo choclo, veo, no sé, veo alimentos, no veo nutrientes. Entonces, esto lo que viene digamos, a traer esta nueva propuesta de elaboración de las guías alimentarias es poder unificar esto, ¿no? Y decir, la gente se relaciona más con alimentos, no con nutrientes, ¿sí? Entonces, por eso vemos más los alimentos en sí, y bueno, esto que miren, lo estamos analizando y nos provoca un poco de confusión, porque trabajamos proteínas, pero ¿cómo se llama el grupo? ¿No? ¿Cómo se llama el grupo en sí? ¿Será proteínas, grupo proteínas o grupo frutas y verduras? ¿Cómo lo vamos a llamar, no? En esta comparación que hacía
Alicia era quien estaba comparando, ¿no? Con la guía de nosotros, por ahí por la gráfica nuestra, ¿no? Bien, muy bien. Por eso es importante traer estas gráficas y poder analizarlas en función del cumplimiento de esta propuesta que hace INCAP y OPS, ¿no? Bien, Leila, ¿algo más que quieras agregar? Si no, vamos con Melissa. No, profe, eso nada más. Bueno. Ahí comparto, profe. Bueno. No sé si se ve. Bien. Yo encontré, bueno, acá está la gráfica, esto es de Chile. Que bueno, observamos las verduras, frutas, los lácteos, carnes, legumbres y huevos, granos y aceite en menor proporción, y está rodeado de la actividad física diaria. Como así también, bueno, nos pone fuera de los grupos que tenemos que consumir, a aquellos que hay que evitar, que bueno, creo que tiene que ver más con una moderación. Y en el centro se posiciona el consumo de agua. Y bueno, a su vez encontré estos mensajes que en realidad son 11, pero... Eso nos llama la atención, ¿no? Uno cuando va buscando, sí, no respetamos los 6. Es difícil acordarnos después. Bien. Y bueno, habla de para tener un peso saludable hay que comer sano y realizar actividad diaria física diariamente. Después hablaba, esto me recordó al video que vimos con respecto al sedentarismo, ¿no? De que pasamos mucho tiempo en el computador, y bueno, acá uno de los mensajes es eso, que pasar menos tiempo y caminar mínimo 30 minutos al día. Después, bueno, habla de la sal, de que hay que comer alimentos con poca sal y tratar de no tener el salero en la mesa. Después, bueno, de evitar el azúcar, los dulces, las bebidas y los jugos azucarados. Y bueno, también habla de evitar las frituras. Es como que hay muchos mensajes que quizás se los pueda reducir, ¿no? A uno que tiene que ver con evitar ciertos alimentos. ¿Y con qué están relacionados esos alimentos que hay que evitar? ¿Cómo lo ven acá? Yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, acá hay uno que ya directamente nos dice que para cuidar el corazón hay que evitar las frituras. O sea, son aquellos alimentos que debemos evitar consumirlos en grandes cantidades, por así decirlo, porque pueden acarrear después problemas de salud, como hipertensión, bueno, problemas cardiovasculares, obesidad. Bien, muy bien. Muy bien, de eso se trata. Están los mensajes para prevenir esas enfermedades crónicas, ¿no? Que era lo que esta situación del inicio, que estamos identificando ese diagnóstico que se hacía al inicio, justamente para ver cómo vamos a ir después realizando esto o redactando estos mensajes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Melissa. Antonella, ¿seguía? Fernanda sigue. Fernanda, a ver, o Antonella, no sé. Profe, ¿me escuchas? ¿Sí, no? Sí. Bueno, ahí le comparto lo que encontré. A ver, no sé si se ve. Primero encontré la de la guía alimentaria de Paraguay. A mí me llamó mucho la atención la forma de la olla, justamente. Encontré los mensajes, justamente, que recomiendan las guías alimentarias. ¿Cuántos son? Miren. 12 mensajes. 12 mensajes. Sí, por ahí me llamó la atención porque si bien dice que se recomienda de 6 a 8 mensajes, 12 mensajes son muchos, y quizás con la guía de las GAPAS
la de la población argentina, esos tienen 10 mensajes. Ujú. Atención, y bueno, el primer mensaje dice que de los 12 mensajes, leyendo aparte, dice que 10 van destinados a lo que sería el consumo de los alimentos que tendría que consumir la población, y 2 de ellos hace referencia a los hábitos alimentarios, el consumo de agua, actividad física. Bueno, el primer mensaje dice que para una alimentación saludable consuma todos los días un poco de los 7 grupos de alimentos: cereales, tubérculos, derivados, frutas, verduras, leche y derivados, carne, legumbres secas, huevo, azúcares, mieles, aceites y grasas de la olla nutricional. Bien, fíjense que acá hablamos de 7 grupos y todos son nombres de alimentos, ¿no? Vieron que a diferencia del otro teníamos una confusión ahí, ¿no? Como que confundes. Claro, y después encontré la de España, que justamente agrupa los alimentos, pero de acuerdo a la función, como usted hablaba recién. Claro, eso. Antes se trabajaba mucho eso, pero fíjate que es del 2007, esto ya debe haber modificado, debe haber modificado. Sí. Antes hablaba mucho de plásticos y tisulares, y la gente eso no sé si, la verdad que no entendía, por eso se ha visto la necesidad de modificar, ¿no? Sí. Fíjense, como teníamos más o menos igual nosotros así: energéticos, plásticos y tisulares y reguladores, sí. Y después encontré otra pirámide que también es de España y que me parece que no es actualizada. Y justamente acá aparecen mensajes de alimentación y actividad física. Bien, muy bien. La mayoría de los mensajes que van a ver también están relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles también, ¿no? Para prevenir ese tipo de enfermedades. Claro. Recién un poco ahí, si veíamos esto de Paraguay que vos estabas mostrando, Antonella, un poco se relacionaba con eso. Bien. Fernanda, gracias Antonella. No. Fernanda. Sí, profe, ahí le comparto. Bueno. Ay. O sea que hasta el momento, de los que vimos, pocos cumplen con esto de los 6 a 8 mensajes, ¿no? Ya las nuestras, ya las de Paraguay, son como que necesitamos hablar más, parece. Bien. Encontré de lo que sería México, el plato del buen comer sería, ¿no? Del bien comer, pero bueno. Muestra que lo divide a los alimentos en 3 grupos: verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Y bueno, eso es supuestamente lo que tienen que comer las personas todos los días. Esa sería la distribución. Y aparentemente fue actualizada en el 2012, por la fuente que cita. Después, bueno, como la compañera, puse del país de Japón, la peonza, dice, como dijo la compañera, que se asemeja a uno de los juguetes tradicionales de Japón, y es lo que ellos contemplan como una dieta equilibrada, haciendo énfasis en la importancia de tener actividad física regular, respetando y el orden es conforme la cultura que tienen ellos y la disponibilidad de alimentos. Acá dice, se encuentra dividida de arriba hacia abajo en capa de grupos de alimentos representados en su forma sin preparar o platillos conocidos, nada más que por ahí no se puede apreciar bien. Bien. Después tenemos de Alemania, que es similar al nuestro, con el agua. En la de México no se observa, no encontré yo el agua dentro de lo que es el plato. Ellos le llaman plato, y acá en Alemania, ¿qué le llaman? Esto es,
No lo clasifica con nombres, un círculo nada más, dice que en el centro va la hidratación y está rodeado de los 6 grupos de alimentos, 7 con el agua. Y bueno, después con la compañera también del país de Chile, que también con los mensajes tenía, que eran 11. Bien. Esta está actualizada en el 2017. Bien. Fíjense, chicos, que en esa de Chile, claramente abajo de la guía, si podés poner un ratito, Fernanda, aparece un rectángulo en color negro, ¿no? Negro. Porque Chile trabajó con esto de el etiquetado frontal. Incluso en uno de los mensajes, profe, dice de que tienen que leer la etiqueta y comparar entre alimentos y seleccionar aquellos que tengan menor cantidad de grasas, azúcares. Acá, ¿vio? Y sodio. Sí. Muy bien. Eso. Muy bien, Fernanda. Laura, ¿vas a compartir también? Le damos la Sí, oportunidad. profe, ahí solo quería mostrar una cosita. A ver. Ahí lo comparto. Ahí vemos que Fernanda deje de compartir y ahí está. Estas son las cosas que suceden cuando tenemos que dar clase. Ahí, Fernanda, vos podés dejar de compartir, así puede compartir Laura. ¿Cómo se deja de compartir? Viste que te aparece arriba de la pantalla algo verde, una barrita verde. Por ahí tiene que salir esto de dejar de compartir o algo así. Acá, creo. Dejan, ahí está. Ahí está, muy bien. Disculpe. No, está bien. Primera vez que comparto. Y muy bien, felicidades. Me encanta que se animen. A ver, Laura. Y en el chat Sergio compartió también, pero a mí no se me descarga. ¿Se ve ahí? Sí. Estos son los mensajes de la capa de Colombia. Lo único que quería resaltar es que me parece muy interesante el mensaje 5. Estos son 9 en total. 9 mensajes. Pero el mensaje 5 me llamó mucho la atención, comparándolo, por ejemplo, con el de Argentina, que toca comer o invitan a comer vísceras una vez por semana. Entonces me llamó mucho la atención este mensaje en especial, porque no es como muy común que, digamos, acá coman una vez a la semana vísceras para evitar la anemia. Pero mira que más que nada lo invitan a los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, ¿no? No en la población adulta, sino dice jóvenes y niños y niñas. Mira vos, interesante. Y que me pareció muy interesante ese mensaje. Porque la anemia debe ser una patología muy prevalente en Colombia, entonces debe pasar por eso, es que necesitan hacer ese mensaje, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que quería resaltar. Después, en general, la mayoría también está destinada a prevenir enfermedades crónicas también, ¿no? El corazón, la obesidad, me parece que por ahí va. Y estaba el platito también. ¿Cuál es la? Aparte del trencito, claro, este es el manual. Estaba acá el platito. Es un plato, mira. Es un plato. ¿Te representa, por ejemplo, Laura? Sí. Bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, con lo de los cereales, raíces, tubérculos y plátanos es muy común. Por ejemplo, comer el plátano maduro o yuca, que acá se le dice, ¿cómo es? La yuca. Mandioca. Mandioca. Es como de cosa de todos los días comer yuquita bueno, el plátano no puede faltar, y el arrocito para todo, siempre. Entonces, bien. Como que me representa. Muy bien. También me habla de proporción, fíjese que están hablando de alimentos, ¿no? Así que bueno. Eso muy es bien. Lo que quería. Y los Pero cubiertos, perdón, Nati, esta es diferente a la que presentó hace un momento la compañera, que veíamos que el trencito ese era también de Colombia.
Ujú. Esta es una actualización probablemente. Esto es del 2015. Es lo más actual, sí, sí. Mira vos. Muy bien. Eso era. Y tenés acceso al manual, eso está bueno. Sí, está ahí el manualcito. Y Mayor bueno, de 2 años. explican, esta es de mayores de 2 años. Bueno, muy bien. Bueno, Gracias, Laura. de nada, profe. Bien, hemos visto entonces un poco ahí con la gráfica y los mensajes, con esta idea que nos da. Sergio está compartiendo. Ah, bien. A ver. Cubana. Guía alimentaria para la población cubana. Vegetales todos los días. ¿Se escucha? No, ahora sí te escuchamos, Sergio. Ah, bien. Hoy qué hice acá. Sí. Bueno, sinceramente buscaba esta guía porque, bueno, un día una persona conocida mía me contó una historia de él que fue a Cuba porque fue a hacer una intervención solidaria con las personas de ahí y, bueno, me llamó mucho la atención buscar esta guía, digamos. Él me contaba un día que fue a un hotel de Cuba y que, bueno, como souvenir le dieron un chicle o un dulce de leche, que era bastante difícil el acceso a los alimentos. Y antes de venir, conoció a una familia en Cuba y, bueno, justo ese día era el cumpleaños de un chico que, bueno, que estaba enfermo. Y él le dio un chicle al hermano de este chico, digamos, que estaba enfermo. Y bueno, él se largó a llorar todo porque dice que él hace 2 meses que venía trabajando para comprarle un chicle a su hermanito, digamos. Entonces me llamó la atención y digo, ¿qué será, cómo está, será que la importancia que le están brindando a ese país? Todo esto me llamó la atención y bueno, decidí buscar esta guía. Y no está conforme a como mostraban las compañeras hace rato, por ejemplo, de Colombia, que tenían proporciones. Esta es más, se basa en dar más consejos, digamos. Sí muestran la variedad de alimentos y está dividida en lo que son los vegetales, frutas, no como la de nosotros, ni como la que recién mostraba la compañera de Colombia. Los porcentajes no están, simplemente son mensajes motivadores, diría yo, y bueno, para cambiar un hábito saludable. No habla de proporciones tampoco. Así que, no sé, no... Simplemente eso, no sé qué puedo Yo no puedo ver bien Sí. el plato más grande, no sé qué es, porque no, yo la veo muy rara la imagen. No sé si son como pescado o qué representaría. Pero la primera, capaz que vos lo ves mejor, el primero, ahí donde tenés vos el cursor, un poquito más arriba ahí. Ese, ¿qué hay ahí? ¿Qué observo? Sí, serían todo lo que serían panes integrales, y bueno, también son panes que se realizan ahí en Cuba, digamos. Porque consuma vegetales todos los días hace referencia a los vegetales que están abajo. Consuma frutas frescas hace referencia a las frutas que están para la mano, digamos, derecha. Estos son las carnes saludables, sí se entiende. Pero el primero no está representado con mensaje, ni sabemos qué grupo es, ¿no? Sí, no lo aclara, profe. Pero parece que fueran cereales, entonces. Sí, en su variedad, o sea, como que en su mayoría está el consumo de los cereales. Creo que cuando la compañera también pasó lo de la gráfica china, también estaban los cereales como principal eslabón, creo que sí. ¿Cómo? Que acá, bien arriba en la imagen que está mostrando Sergio, dice consumo de alimentos de todos los grupos en las proporciones que indican los platos de esta mesa.
O sea que son platos, miramos. Donde se sirven. Bueno, ellos tienen una característica, algo así, ¿no? Que te ponen como muchas frutas en una bandeja, así, ¿no? Pero de alguna manera, Sergio, hay proporcionalidad Sí. en esta imagen, en esta gráfica, sí la hay, porque vos fíjate que Sí. arriba tenés un plato más grande, hacia los costados va Claro, disminuyendo en el eso sí. tamaño, o sea que eso sí estaría, quizás lo que vos decías es no encontrar un porcentaje, pero de acuerdo a lo que nos dice la propuesta de INCAP, tiene que dar idea de proporcionalidad, ¿sí? Y de alguna manera que vos veas representado un grupo de alimentos en un plato más grande y otro en un plato mucho más chiquito, nos indica, ¿no? la porción, A ver si una genera porción una- más grande, una porción más pequeña. Claro, yo decía en sentido de los números, que aclara, bueno, en la guía alimentaria de acá de Argentina y en la de Colombia, también está la de Paraguay, sí muestran porcentajes, digamos. Que está Bueno, buena la observación que vos haces porque de alguna manera esto queda muy librado a la interpretación de cada uno, ¿no? Porque quizás para mí ese plato grande y me como muchísimos cereales y tiene que estar la indicación del tamaño de la porción es necesaria. De la porción. Sí. Me Algunas parece guías- que estos, perdón, Sí. me parece que estos seguramente se acompaña con el manual, ¿no? Porque justamente por ahí estas críticas que nosotros mismos hacemos, ¿no? La falta de hacer el acompañamiento con educación, porque justamente la primera dificultad que encontramos es, vemos tamaños o proporciones, pero no terminamos de saber bien cuánto representan, ¿no? Entonces, por ahí lo que está dentro de un manual y lo que se puede trabajar con la gráfica es lo importante también en cada lugar. Yo igual voy a hacer una observación, digo, Cuba justamente me sorprende muchísimo la distribución y lo que presenta como alimentos, teniendo en cuenta el tipo de régimen que tiene Cuba, ¿no? Que a veces no siempre estas cosas son las que se presentan en la alimentación. Esto que vos contaste, Sergio, me parece, nos hace pensar en qué pasa dentro de ese lugar para tener el acceso a los alimentos. Es súper importante conocer, ¿no? Qué pasa en un país a nivel político para también tener en cuenta que esto que estamos viendo no siempre es o se puede llevar adelante, ¿no? Sí, además de eso, en otras gráficas también está lo de la actividad física. Y esta tiene abajo también un mensaje de la de Cuba. Sí. Abajo hay unas recomendaciones. En Bueno, sí, sí. esta imagen no se ve claramente, pero hay otras que están y se ve ahí, tiene, no, acá un costadito que dice que disminuye el consumo de sal. Abajo Conozca el tiene- peso. No lo grabé, sí. Manténgase en forma, dice, yo no estaría Sí. de acuerdo con ese mensaje. O sea, así habría que redactado. definir cuál forma. De la forma. Y dice, comienza el día con un desayuno, ingiera algún alimento en la mañana. Hay mensajes muy buenos acá. Por ahí, bueno, la idea de, o sea, las porciones, lo que no está, que algunas guías que hemos visto sí las tenían, ¿no? Qué cantidad de esos alimentos debería. Pero como dice la profe Emi, puede estar complementando a mensajes más definidos o en el manual seguramente algo debe tener ahí explicado, ¿no? A ver, Georgina, gracias Sergio, si puedes dejar de compartir, muy bueno. Profe, yo estaba viendo otras guías de Bolivia y a mí me llamó la atención que ahí las separan por momentos biológicos, porque estaba de los escolares, de los adultos, de los adolescentes, adulto mayor, y o sea, la gráfica es lo mismo que es el arco de la alimentación, pero varían las porciones, lo que cambian las porciones. Eso me llamó la atención. Porque acá, puede haber eso también. Buscando acá de Argentina, solamente encontré la del adulto. Exacto, en realidad mayores de 2 años, sí. Sí, mayores de 2 años. Sí. Fíjense que la propuesta que hace INCAP dice, puede haber guías para menores de 2 años o puede haber guías para mayores de 2 años, ¿no? Entonces involucra todo. Pero también INCAP les dice, puede haber para situaciones especiales, embarazada, ¿sí? Lactancia, puede haber para situaciones especiales también guías, pero eso ya depende de cada país.
elaborar las guías, o sea, tiene que seguir los mismos procedimientos para elaborar las guías, ¿sí? Para cualquiera sea de las instancias o los momentos biológicos, tiene que haber el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Algo más, Georgina? No, eso no. Muy bien. Rocío, tenía la mano levantada también, a ver. Hola, profe, buenas tardes. Yo quería, bueno, yo tengo una guía para mostrar que es la de El Salvador, pero quería hacer un aporte sobre la guía alimentaria de Cuba. Yo tuve un tío que él fue a estudiar medicina a Cuba y él nos comentaba, y yo también averigué por videos de YouTube, por el interés que tuve con esa alimentación, de que a las personas también mayores de 2 años ya les dejan de dar la leche con respecto a estos listados y todo, y el racionamiento que tienen de los alimentos. Y nuestro compañero justo en su guía mostraba lo que estaba del grupo de lácteos, pero sin embargo yo noté ahí que no había un mensaje respecto a los mismos, entonces me causó curiosidad eso, el hecho de que no haya un mensaje respectivo hacia los lácteos, y tal vez está relacionado a eso de que el régimen les deja de dar lácteos a partir de los 2, o leche más bien, a partir de los 2 años. Sí le da queso, pero no leche. Y bueno, acá les muestro yo una guía que encontré del Salvador, la encontré en Pinterest, y me pareció curioso que tiene forma de sombrero. Me pareció muy lindo, pero a la vez curioso. Y que en la punta del sombrero agrega las hierbas y especias. Ajá, mira. Y bueno, va racionando también, porque el gorro se va ensanchando mientras va llegando a la base, y en la, por así decirlo, en la parte que, no sé cómo se llama, pero la parte más amplia del sombrero, se encuentra, dice, comidas variadas con alimentos naturales, y en el otro lado están los vegetales y las frutas. Y en el frente del sombrero habla de la actividad física y el consumo de 6 a 8 vasos de agua. Muy bien. Muy bien. Hay proporcionalidad. Miren que acá se agregan hierbas y especias, dice, ¿no? Hay como un grupo diferente. La verdad que es muy interesante, no sé, ¿y el sombrero de qué es? No sé, no investigaste, o no te salió de qué se trataba, ¿por qué el sombrero? No, profe, yo busqué porque justo acá me manda a una universidad y no encontré. Habría que ver qué representa, ¿no? El sombrero. Debe ser un gorro tradicional, así como por ejemplo los que usan los mariachis en México, pero en este caso sería de El Salvador. Sí. Sí, muy ahí, bien. Profe, ahí dice, estudiantes de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola crearon 6 guías alimentarias para la población salvadoreña, o sea, debe ser dentro de algún proyecto o algo de investigación de la Cátedra Fundamentos de Nutrición y Alimentos. Miren qué lindo. Acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? Crear otra. Y proponer. Y llevarlos a la nación a ver qué dicen, si les gustan las guías nuestras, las gráficas nuestras. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por la participación. La verdad que esto de buscar y construir entre todos ayuda a poder, de alguna forma, poder visualizar este procedimiento, y más que nada en estas 2 instancias importantes que son la elaboración de las guías técnicas y gráficas y mensajes. Me interesaba un poco que ustedes pudieran ver si realmente esto, con lo que íbamos hablando, nos daba la idea de proporción, de variedad, nos daba esta idea de lo que dicen las guías técnicas, de que se respetan porciones, ¿no? Un poco esto de los mensajes, y vemos que los mensajes se cumplen con la cantidad de mensajes que se establece, y bueno, hemos podido ver que
variedad de guías hay, ¿no? De gráficas de gráficas y de mensajes hay, ¿no? La mayoría apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? Frutas y verduras o cereales son como los grandes grupos de alimentos que hay que consumir, ¿no? Ahora, en las cantidades, en las proporciones, eso va variando, según lo que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces estamos en esta quinta fase, que es la guías alimentarias y mensajes y gráficas. Hemos visto un poco todo lo que cada uno ha presentado y ha aportado. Luego, ay, ya se quiere ir esta vez. Como última, si bien ustedes van a encontrar como dos fases diferentes, por un lado la validación, el ensayo y el ajuste está por otro, entonces, pero acá a los fines de la explicación de la fase en sí misma, las juntan a las dos, ¿sí? A las dos fases juntas. ¿Por qué? Porque lo que, la intención de una guía alimentaria o de las gráficas es que sean comprendidas, relevantes, aplicables y persuasivas, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de elaborar una guía alimentaria. Entonces, para que sea eso tenemos que validarla, obviamente, ¿no? Para ver si realmente cumple esa función, ¿no? Y entonces esta fase implica una prueba de campo con personas representativas de la población objetivo. Lo que hacemos es verificar si se entiende la gráfica, si la gráfica da la idea de lo que estamos buscando, si es aceptada culturalmente, lo que estamos viendo es si se entienden los mensajes, si son fáciles de cumplir, de poder llevar a la práctica, ¿sí? Y en función de los resultados, ¿sí? Es que se corrigen esos mensajes y se ajusta, y obviamente tiene que haber una nueva revisión técnica acá, como para ver que lo que se ajustó para las personas, para que la población pueda entender, no desvirtúe el mensaje técnico en sí mismo, ¿no? Entonces siempre es importante que se realice esa revisión. Ana, ¿vos querías hablar o levantaste la mano sin querer? No, pues creo que tendrían que ser así, por ejemplo, como la gráfica que mostró la compañera del sombrero. Como que tendría que ser que llame la atención y que tenga los mensajes ahí, digamos, en la misma imagen. Y que las imágenes y las proporciones sean cortos. Porque, por ejemplo, a mi abuela le hicieron ir a la nutricionista y la nutricionista le dijo que lea las guías alimentarias y los mensajes. Pero a mi abuela no le llamaba la atención y no lo quería leer. Entonces, no lo quería leer porque decía que era un plato nada más y que veía las imágenes y que con eso ya se iba a guiar, digamos, y como el archivo de las guías alimentarias es muy grande, eso también como que la desmotivaba a leerlo, digamos. Por eso yo creo que, por ejemplo, en nuestra guía alimentaria ahí también tendría que estar como, si bien sí están las proporciones, pero que en la imagen también se tendrían que incluir los mensajes, digamos, porque si no, por ejemplo, en el caso de mi abuela ni lo quería leer, digamos, porque era muy largo y no le llamaba la atención. O sea, eso que quería aportar, digamos, de los tipos de gráfica y la variabilidad y que llamen la atención. Bien. Siempre tengamos en cuenta que el uso de la gráfica sea para población sana, ¿no? Por ahí, si es que, y debe ser trabajado, o sea, por ahí no es por una crítica al profesional que la mandó a leer, sino para que, por lo general siempre lo que buscamos es trabajar esas guías con las personas, ¿no? Con la población, ¿sí? Si yo voy a trabajar esa guía por alguna patología, ahí está el problema, ¿sí? No correspondería en ese caso trabajar con una patología esa guía, ¿no? Porque no está hecha para eso. Como para que ustedes sepan esa parte y puedan defender también eso, que no está hecha para que se trabaje algo patológico con la guía alimentaria que está destinada para la población sana, ¿sí? Bien. Continuamos. Otra etapa grande es la implementación, ¿sí? La implementación de estas guías, o sea, ya las planificamos, ya las tenemos, ya hemos hecho la validación, ya está todo planificado, ahora hay que implementarla, llevarla a la población, ¿sí? Comenzar a trabajarla. Entonces, para eso hay que, cada población, cada país debe tener un plan de implementación, ¿sí?
en ese plan de implementación tiene que haber un trabajo integrado entre los sectores públicos y privados. Fíjense que cuando promovemos nosotros ahora la alimentación saludable, las industrias obviamente están como siendo atacadas, se están siendo atacadas porque lo que no se quiere es justamente que se consuman alimentos ultraprocesados. Entonces tiene que haber algo, ¿no? ¿Cómo trabajamos este tema, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Entonces es un tema de interés político esto, ¿no? Entonces, y fíjense al momento de trabajar con esto de las etiquetas nutricional, el nuevo etiquetado, llega un momento donde hay confrontaciones, ¿no? Así que, bueno, las guías vienen a eso, también a provocar un movimiento para que la población se concientice, ¿no? Así que, y obviamente trabajar mucho con este tema. Entonces, y esto tiene que estar visto desde un enfoque de la información, la educación y la comunicación. ¿Qué acciones se tienen que llevar a cabo en el plan ¿no? de la implementación? Es concienciar a los niveles políticos, son ellos los que toman la decisión, ¿no? Hay que capacitar a todos los sectores que estén involucrados, hay que incluir los contenidos de la guía en la educación formal y los mensajes o los contenidos también en programas alimentarios en el sistema o en la educación no formal, ¿sí? Hay que hacer campañas por medios masivos de comunicación, ¿sí? Hay que fomentar una alimentación más saludable en los comedores escolares, ¿sí? En la asistencia alimentaria en general, ¿sí? Y después también trabajar con la industria alimentaria en esto de dar a conocer la gráfica. Nosotros acá en Salta, hasta el momento teníamos solamente la empresa Cosalta, que en su sachet de leche tenía la gráfica, pero anterior, no la actual, que es la del círculo, ¿no? La anterior, y bueno, ahora ya no terminamos de implementar eso en la industria, que ya nos cambiaron la gráfica, así que ahora ya no sé qué hará Cosalta, si pondrá o no la nueva y todo eso, pero hay que fomentar eso, es parte de este plan de la implementación, ¿no? Y luego evaluarla. Esta otra etapa es evaluación. Hay que hacer una evaluación de proceso, que esta evaluación es permanente y se monitorea el plan de implementación, busca monitorear cómo se va implementando esta guía. Después tenemos una evaluación de efecto, y acá lo que buscamos es ver qué conoce la gente, qué recuerda o qué aplica de las guías alimentarias a la población, ¿no? ¿Qué está aplicando la población? Y esto se puede realizar cada 15 años, cada 5 años aproximadamente, ¿sí? Y por otro lado, la evaluación de impacto, que la evaluación de impacto lo que busca es medir el cambio en el patrón de la morbilidad, ¿no? Esto de que si había problemas, ¿se acuerdan que allá en el año 92 iniciaba con problemas de desnutrición, ver si eso mejoró, ¿no? Si esos indicadores se modificaron, o si hoy, por ejemplo, donde se realiza una revisión de las guías, estamos viendo que hay otros patrones de consumo que están llevándonos a otro tipo de enfermedades, como las enfermedades crónicas no transmisibles que van creciendo. Entonces hay que también trabajar sobre eso, ¿no? Y ver cómo ese patrón de morbilidad se modifica. Otro artículo que van a tener otra bibliografía que van a tener es el estado actual de las guías alimentarias. Este documento se realizó porque vieron que hasta el momento en la historia de las guías alimentarias lo que yo les contaba era que comenzó a través de la primera conferencia internacional de nutrición, pero hubo una segunda conferencia que se convocó para el 2014. Y esta conferencia, ¿sí? Lo que necesitaba era saber cómo estaban, en qué estado estaban las guías alimentarias, ¿no? Entonces se elaboró un documento donde se muestra cómo están las guías alimentarias de América Latina y el Caribe. Y entonces ustedes van a ver un poquitito ahí en ese documento el resumen de cómo están todas las guías alimentarias, ¿no? Estas guías que se elaboraron tienen como objetivos específicos en diferentes ámbitos. En lo individual, que está relacionado con los comportamientos alimentarios, en lo gubernamental, que tiene que ver con esto de fomentar las políticas públicas, ¿sí? Y políticas alimentarias en relación a esto. Y por otro lado, la de la industria de alimentos, ¿no? Son los objetivos específicos que tiene cada uno de
de estas guías. Y como ustedes decían hace rato que les llamaba la atención, que algunas estaban para diferentes poblaciones o grupos, ¿no? Fíjense que acá muestra que los grupos objetivos, dice que van dirigidos a las guías alimentarias, tienen un gráfico, de que van a poder ver un poquitito así a grandes rasgos cómo está este estado, y el documento lo pueden revisar, y fíjense que podemos encontrar guías infantes y niños menores de 2 años, hay guías para adolescentes, fíjense que dice que en América Latina hay 1 y en el Caribe hay 3, población mayor de 2 años hay 15 y en el Caribe hay 9, hay guías para la tercera edad, que en la América Latina hay 2 y en el Caribe hay 3, hay guías para embarazadas y lactantes, en América Latina hay 1 y en el Caribe hay 3, y otros tipos de grupos a los que están dirigidas estas guías hay en América Latina 5. Eso es más o menos para que puedan leer después. Fíjense que los mensajes más frecuentes en función de lo que ustedes iban leyendo, ¿no? Estamos hablando de moderación en el consumo de la grasa, elegir aceite para cocinar, evitar grasas saturadas, disminuir el consumo de sal estaba casi en todas las guías como mensaje, como idea, también dentro de la gráfica, ¿se acuerdan? Consumir vegetales y fruta, consumir una alimentación variada, disminuir el consumo de azúcar, realizar actividad física, como en todo el agua también estaba presente, y en algunas guías también este mensaje de restringir el consumo de alcohol, ¿no? También fíjense cómo las guías pueden hacerse una problemática que en el país está siendo realmente algo que hay que trabajarlo, ¿no? Después, encontrar también cómo se implementan estas guías o dónde se van a involucrar estas guías dentro del sector de salud. Por ejemplo, habla de que Costa Rica, Uruguay y Paraguay han sido incluidas en el Plan Nacional de Salud, así como en el Plan Nacional de la Niñez. En Guatemala y Cuba se han incluido en las normas de atención primaria de salud y en el trabajo de consejería. En Bahamas son utilizadas por el Departamento de Nutrición como principal herramienta de educación nutricional. En Chile se incorporaron en el programa presidencial Elige Vivir Sano. Forma parte de la Estrategia Nacional de Salud con el propósito de fomentar la adopción de dietas y estilos de vida saludables para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y los factores de riesgo. Fíjense, nosotros lo tenemos, las guías parten, ¿se acuerdan que los vimos ya en educación alimentaria como programa y lo están trabajando en el plan de seguridad alimentaria? ¿Sí? De ahí surgen las guías nuestras. Si bien en este documento justamente no están las guías de cómo se está implementando, este documento es previo a la segunda Conferencia Internacional de Nutrición, y seguramente en ese momento no estaba muy, hay como una crítica que no ha sido muy difundida las guías anteriores, como para que lo lean, está muy lindo el documento para leer y ver cómo está en este momento, ¿no? Después dice, hay una parte donde dice guías de alimentos basadas en alimentos para definir políticas, planes y programas, dice. En 14 de los países las guías alimentarias han servido de insumo para formular políticas, la formulación de políticas y planes en el ámbito nacional. Algunos ejemplos del uso de las guías para definir planes y políticas nacionales, fíjense que dice Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, eso está en Costa Rica, Brasil, Argentina, acá nos vemos, ¿no? Representados. El Salvador, Belice, Dominica, Saint, Guyana, Barbados y Belice. Hay otros que sirvieron para los programas de alimentación escolar, para normar grupos del kiosco escolar, fíjense, ¿no? Chile está muy avanzado en ese tema. Paraguay, Venezuela. Después la utilizan como estrategia nacional de nutrición. En Guyana, las guías alimentarias es una estrategia nacional de nutrición, fíjense la fuerza que tiene. El Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional en Colombia, en un plan de educación alimentaria. Nosotros, ¿se acuerdan que éramos un programa dentro de lo que es el plan de seguridad alimentaria, ¿no? Plan Nacional de Cultura Alimentaria, y planes alimentarios y compra de alimentos. Este documento se lo vamos a dejar visible para que ustedes puedan leerlo, muy interesante, ¿no? Y bueno, no sé si llego a mostrarles estos videos, no sé qué hora es ya. Estamos en 5 minutos. Sí. Después si quieren se los dejo a los videos para que lo vean, pero bueno, esto
son 2 videos donde primero habla de la invitación a conformar la segunda conferencia de Mejor Nutrición más Vida, era el lema, ¿sí? Y hablan representantes de diferentes países, uno es de Argentina también, que dice, bueno, cubano, ¿por qué consideran importante la segunda conferencia, ¿no? Y después acá un poquito les cuenta este segundo video cuál es la problemática que se abordó en esta segunda conferencia. Pero básicamente en esta segunda conferencia se ratifica la importancia y el potencial de las guías alimentarias a través de su marco de acción. Ya hablamos del 2014, ¿no? Y lo que, digamos, lo que resalta en esta segunda conferencia es esto de lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas saludables. ¿Se acuerdan que veíamos un poco eso en el práctico, ¿no? Cómo los alimentos ultraprocesados nos están, hay un fuerte consumo de estos alimentos ultraprocesados, y lo que está pasando es que estamos en inseguridad alimentaria por que están causando ese tipo de alimentos enfermedades crónicas. Entonces, en esta segunda conferencia tiene mucha relevancia la problemática de los alimentos y el excesivo consumo de estos alimentos y cómo nos está llevando a patologías crónicas, ¿no? Entonces, ya otra mirada, y a partir de ahí algunas nuevas propuestas de mejoras en las guías alimentarias, ¿no? Así que quería comentarles un poco cómo fue la primera, la que dio origen a las guías, y en esta segunda, en el 2014, no hace mucho, cómo nos lleva a pensar y repensar de nuevo en esta problemática, ¿no? Que hay que revisar un poco las guías y volver de nuevo a ver, y por eso sale este tema de esta ley de la alimentación saludable y el trabajo con el etiquetado nutricional también, ¿no? Un poco la bibliografía que se trabajó con esta presentación, se las dejo disponible a los 3 artículos como para que ustedes lo puedan ver y complementar un poco con lo que yo les di hoy como bibliografía, ¿no? Más lo que ustedes han buscado, los que han podido trabajar. Así que bueno, creo que es muy interesante el tema. La verdad que a veces vamos a dar hasta lo que era guías alimentarias para la población argentina, pero me parecía importante un poco mostrar lo que ha sido estas conferencias que dan lugar y que dan puntapié inicial para poder modificar de nuevo algunas cuestiones relacionadas con la guía alimentaria, ¿no? Entonces, y uno dice, bueno, son las guías, pero ¿de dónde surgen? ¿Cómo están? Entonces, bueno, detenernos un poco más en esto, como para que ustedes puedan conocer más profundamente. Así que, bueno, espero haya sido del agrado. El tema de guías alimentarias para la población argentina ya lo vamos a trabajar en el práctico, y en la teoría que viene vamos a continuar un poco, porque es mucho, y la idea es que ustedes puedan ver todos los documentos que hay, ¿no? Así que, bueno, por hoy estaríamos finalizado el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Recording stopped. Profe, Ya. la evaluación de esta semana es con el tema de planificación. Planificación. Elementos práctico. Denme un segundito, por favor. Si tienen más dudas, van preguntando, ¿no? A ver. A ver. Nada más. Nos queremos ver la cara hasta que sean las 4, las 5. Profe, ¿Alguna otra? Sí. se me cortó el internet justo. ¿Dijo de qué tema va a ser el coloquio esta semana? La evaluación inicial sobre elementos de la planificación. Ah, bueno, gracias, profe. De nada.
La teoría que le dio la profe Emi. La única teoría presencial que tuve. Y yo que quería hoy trabajar y ver y usar la pizarra y todo, no pudimos. ¿Alguna otra duda? Recuerden que si el paro de colectivos sigue vigente hasta el jueves, entonces vamos a tener los prácticos por Zoom también, ¿sí? Y si se levantara el paro, es presencial. Algo me comentó la profe Judith con respecto a un parcial que tienen, no este jueves, sino el otro. Tengo entendido que es así. ¿Quiénes son las personas que van a estar complicadas con el práctico de ese día? Yo, profe. Ana, vale. Ana, bien. ¿Alguien Yo más? también, profe. Yo también, profe. ¿Pueden? Ay, empiezan yo. ¿Pueden levantar la manito? Pongan levantada la manito todo así, yo los cuento. No, levanta la manito del... Eso. De los presentes, de los que están hoy, ¿quiénes son los que se ven afectados de la comisión de jueves a la mañana? Puede haber chicos del miércoles, no, del miércoles sí, del miércoles también podría haber. Seguramente están en el jueves. Levanten la manito todos los que tengan el inconveniente. Bueno, déjenme que yo tome nota de los nombres. Jiménez, Lazarte, Carla. Ya pueden ir bajando. Ana Valenzuela, Carla, ya también. Iliana Guierre. Profe, es Valenzuela. Valenzuela, sí. Valenzuela. ¿Yo qué dije? Venezuela. Ah, sí, escuchaste, no, Valenzuela, sí, dije bien. Aguirre. Aguirre, yo tengo una colega, tenemos que es Aguirre. ¿Quién será? ¿Son familiar? No es muy conocido ese apellido, es muy, muy común. Herrera Daniela. Una vez que los voy nombrando, bajen la manita si me quedan solamente los que están con la manito. Mirna Torrejón. Bien. Tejerina Candela. Vamos a ver. Guitián Noelio. Gorena Alicia. Y Emilce Gutiérrez. Ya está bien. Profe, y una compañera más, Florencia Ruiz, que se le desconectó, se quedó sin wifi, entonces por eso se cambió la reunión, pero ella también tiene clase. Sí. Bien. Bueno, ya vamos a ver y le vamos a dar una respuesta, porque es de este jueves al otro, ¿no? Dice que se modificó el parcial, el día, así que tenemos tiempo para resolver qué vamos a hacer. Muy bien. Disculpen. Sí. A mí también se me complica porque yo tengo el parcial de Nutri y también nos cambiamos de la comisión del día miércoles al jueves a la mañana. Fabián, Camila. Sí, Fabián, Camila, Florencia. ¿Vos sos de la comisión del miércoles? Sí. Bien. Gracias, profe. De nada. El resto todos son de la comisión del jueves, ¿verdad? Profe, a mí se me para el jueves, pero yo soy de la comisión de los miércoles y no sabemos aún el horario en que vamos a rendir, si el jueves a la mañana o a la tarde. No nos confirmaron. Bueno, cuando te confirmen, Ana, nos avisas, ¿sí? Bueno, mientras no te pase nada, seguimos normal. Bien, ¿alguna otra problemática, algo que quieran comentar, decir, preguntar? Aprovechen ahora o callan para siempre. Bueno,
No hay más dudas, entonces, ni preguntas, ni nada. Nos estamos encontrando el martes que viene. Esperemos que sea presencial, no sé. Esperemos que sea presencial. ¿Sí? Nos estamos viendo. Chao, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, chicos, chicas. Hasta luego, chicos.